Para el día de hoy tenemos previsto eh, finalizar con el capítulo 3 de, este, de las partículas, de los cuerpos rígidos, perdón, que veníamos trabajando. Ya solo nos hace falta ver el producto punto, que básicamente lo que lo vemos es para una aplicación, que es obtener el ángulo entre dos vectores, ya sea, digamos, dos tensores, dos varillas, dos cuerdas, lo que necesitemos. Y arrancaremos con el capítulo 4, que corresponde con el tema de el equilibrio de los cuerpos rígidos, ¿ok? Así como hemos visto el equilibrio de las partículas, vamos a ver también el equilibrio de los cuerpos rígidos. Entonces, vamos a ver aquí, digamos, en la presentación del curso, en el capítulo 4. Lo pongo aquí en el capítulo 4, aunque todavía, digamos, el principio del capítulo 3, pero más que todo, digamos, en esta lección desarrollamos lo que corresponde al capítulo 4. Entonces, en ese caso, preferí, digamos, hacerlo así. Acá está la presentación de lo que nos falta de cuerpos rígidos. El video lo pondré aquí, espero que entre hoy y mañana. Luego viene el tema 4 tal cual, que corresponde al tema del equilibrio de los cuerpos rígidos, el cual es un tema muy importante dentro del curso. Y hay un par de ejercicios, bueno, hay 3 ejercicios más acá adicionales. Okay, ya estoy subiendo la solución de los ejercicios de la lección 2 adicionales, y creo que hoy voy a preparar, ahora seguido después de la clase, los ejercicios adicionales de las lecciones 3 y 4, para ya irlo subiendo y que ustedes, conforme lo que van practicando, ya vaya quedando, digamos, lo puedan revisar. ¿Ok? De igual manera vamos a resolver los ejercicios hoy, eh, siguiendo más o menos la misma metodología que venimos haciendo a través de la cámara. Y de igual manera, si tienen dudas, siempre pueden preguntarme a través del chat o asustarme hablando así de repente. Todo bien. Vamos a ver entonces acá la presentación de cuerpo rígido, ¿verdad? Tenemos que llegamos a esta parte que es el producto escalar de dos vectores. Habíamos visto el producto vectorial de dos vectores, lo cual es muy importante para ver lo del momento, ¿verdad? Porque la definición del momento implicaba el producto vectorial, y a través del producto vectorial era que nacía la ley de la mano derecha para establecer el signo, ¿verdad? Y también lo de que podíamos decir que era contrario el reloj o a favor del reloj. Y tenemos por allá también lo de el determinante, ¿verdad? Que es muy importante irlo practicando y ver cómo se hace, ¿verdad? Es básicamente seguir unos pasos para poder calcular el producto vectorial entre dos vectores de 3 dimensiones, ¿verdad? Cuando se trata de 2 dimensiones es más fácil, porque siempre va a ser, digamos, en el plano XY, y la respuesta siempre va a estar en Z, y únicamente es ver si gira a favor o en contra del reloj, y eso nos va a decir el signo. Recuerden que en este caso en contra del reloj es positivo y a favor del reloj es negativo, ¿verdad? Que es lo mismo que decir que si gira y el pulgar les queda para arriba, entonces eso es positivo, y que si gira y el pulgar les queda para abajo, eso es negativo. Eso con la mano derecha, por supuesto. Si lo hacen con la izquierda, pues no resulta. En cambio, el producto escalar es mucho más sencillo. El resultado del producto escalar es básicamente un número, no tiene dirección, ¿verdad? Por eso su nombre es escalar. Recuerden que los escalares eran los números que solo tenían magnitud, ¿verdad?
los vectores eran los que tenían magnitud y además una dirección. Entonces, en este caso, el producto punto, que es como normalmente llamamos al producto escalar, si tenemos dos vectores P y Q, simplemente va a ser la definición, o sea, lo vamos a definir como el, el- la magnitud de cada uno de esos vectores por el coseno del ángulo que forma. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, el resultado tal cual es un escalar, como ya dijimos, y en realidad lo que es como una magnitud de la proyección de un vector sobre el otro. ¿Ok? Dice que eh, las propiedades, dentro de las propiedades producto, del producto punto, es muy importante el hecho de que es conmutativo. Entonces es lo mismo decir P producto punto Q que Q producto punto P. A diferencia del producto vectorial que no es conmutativo. Recuerden que no es lo mismo decir R cruz F que F cruz R. Por eso es muy importante que cuando hacemos el producto vectorial y son vectores de dos dimensiones, de tres dimensiones, perdón, siempre el que va arriba es R en el determinante y abajo es F, porque ese es el orden. El momento está definido como el brazo de palanca por el producto vectorial de la fuerza, no al revés. Entonces, el producto vectorial no es conmutativo, ¿verdad? Ahí sí no es lo mismo 3 por 5 que 5 por 3, como sí lo va a hacer en el producto punto. En el producto punto sí es conmutativo. Luego, también es distributivo, es decir, si tenemos un par de vectores que se están sumando y luego les multiplicamos por el producto punto, puede ser, digamos, lo mismo, multiplicarlos cada uno por separado y y sumar el resultado, o sumar cada vector y después multiplicarlos por el producto punto. O sea, al final es lo mismo. ¿Ok? Y básicamente una de las propiedades que tiene el producto punto es que cuando uno multiplica, digamos, una componente en X por una componente en J, en Y, ¿verdad? Se cancelan y da cero. Y cuando uno multiplica Y por Z también da cero, y cuando multiplica X por Z también da cero. Solo da resultados cuando se multiplica X por X, Y por y Z por Z, lo cual es bastante útil y bastante fácil, digamos, eso lo acorta un montón, porque si tenemos el producto punto de un vector, el vector P, que el vector P está en las componentes I, J y K, para lo cual, bueno, ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Tenemos cuál es la magnitud del vector P, tenemos cuál es la dirección del vector P, ¿verdad? Por lo menos tenemos el punto de origen y tenemos el punto de llegada, y si tenemos ambos puntos, ya sabemos sacar lambda, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, ¿cómo era lambda? Lambda era la distancia en X, en Y, la distancia en Y, en J, y la distancia ZK, todo dividido entre la distancia total, que la distancia total era simplemente calcular un Pitágoras de, de la distancia en X al cuadrado, más la distancia en Y al cuadrado, más la distancia de Z al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el vector lambda es algo que el vector unitario lambda es algo que hemos venido haciendo, y entonces, digamos, se supone que para llegar a esta parte de acá, donde el vector P está expresado en sus componentes, y J y K, no tenemos que aplicar nada nuevo, simplemente es volver a hacer lo que ya hemos venido haciendo. Y para encontrar el vector Q, pues es lo mismo. Y una vez que ya los tenemos los dos expresados en forma de componentes y hacemos el producto punto, ¿verdad? Y entonces el producto punto va a ser este por este, porque cuando multipliquemos el px por el qx, eso nos va a dar algo, pero cuando multipliquemos px por qy, eso va a dar cero. Entonces, básicamente no lo hacemos. Y luego multiplicamos los valores de y por y, ¿ok? Y finalmente multiplicamos los valores de z por z, ¿ok? Y eso es lo que nos va a dar px qx más py qy
más PZ QZ. Ahora, la aplicación inmediata de esto es que si nosotros sabíamos que por definición el producto vector, el producto punto, ¿verdad? Aquí están puestos como vectores. Recuerden que cuando una letra está en negrita, significa que está puesta como si yo la dibujara con la flecha encima. Entonces, esto por definición era, digamos, de acuerdo con esto, ven que simplemente las magnitudes multiplicadas por el coseno del ángulo en medio. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sustituimos esto por esa expresión, ¿verdad? Que tenía aquí. Y básicamente la principal aplicación es que si yo mando la magnitud del vector P multiplicado por la magnitud del vector Q y eso lo mando a dividir, puedo sacar el ángulo que forman los dos vectores. Y esa es básicamente, digamos, la aplicación en este tema. ¿Ok? Nos es útil, por ejemplo, cuando tenemos unas tensoras y necesitamos encontrar el ángulo y, bueno, en cualquier otra circunstancia en la que usted ocupe hacer esto. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver este ejercicio, el cual se dice que hay una cancha de voleibol, ¿verdad? Esa cancha de voleibol tiene aquí unas tensoras que la están sujetando para darle firmeza y entonces hay que determinar el ángulo formado por los tirantes AB y AC de la red de voleibol, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos el, eh, el punto A, que es el punto del cual salen los dos vectores, ¿verdad? Entonces, el ángulo que andamos buscando es el ángulo que está aquí, ¿ok? Es un ángulo pequeñito, o sea, a simple vista parece que es un ángulo agudo, ¿verdad? Tenemos que encontrarlo. ¿Y qué tenemos? Tenemos que en algún lugar está puesto el origen, ¿verdad? Entonces, el origen, como lo hemos venido haciendo, lo ponemos a donde confluyen los tres ejes. En este caso, el origen está puesto allí, ¿verdad? Vean que tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿verdad? Como siempre, tenemos el eje X como en lo que se mueve de derecha a izquierda, tenemos el eje Y como lo que se mueve de arriba a abajo, y tenemos el eje Z como lo que, digamos, entraría o sale de la pantalla. Entonces vean que si el origen está acá, necesitamos encontrar las coordenadas del vector del punto A, del punto B y del punto C para poder encontrar los vectores lambda de AB y de AC. Hay una propiedad, digamos, algo interesante que me faltó mencionar, es que en este caso, digamos, es lo mismo encontrar el ángulo si esto fueran tensiones y fueran fuerzas, o simplemente, digamos, si lo que conocemos son las condiciones geométricas. O sea, así como aquí dijimos que en la diapositiva anterior, o sea, en la diapositiva anterior dijimos que esto es el vector, la componente en X del vector P, la componente en Y, la componente en Z, puede ser para una fuerza o puede ser simplemente para un vector de distancia, ¿verdad? Entonces, eso también ya lo vamos a ver a continuación. Eh, entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del vector A, del punto A? Las coordenadas del punto A serían 0 en X, no se mueve en X, está puesto así encima del origen, sería 8 positivo en Y sería 0 en Z, ¿verdad? Porque no se mueve en Z. Luego, en las del punto B, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Tenemos que sería menos 6.5 en X, ¿verdad? Menos 6.5 en X. Tenemos 0 en Y, porque aquí está como a nivel del suelo. Y tenemos 2 positivo en, en Z, ¿verdad? Y de la misma manera
podemos saber que las coordenadas del punto C son 0, 0 y 6, ¿verdad? Porque no se mueve en X, está sobre el eje, básicamente es un punto que está sobre el eje Z. Entonces no tiene coordenada ni en X ni en Y, pero sí tiene coordenada en Z, que corresponde a este valor que está acá. ¿Ok? Entonces, antes de pasarnos a la cámara, voy a anotar los valores. ¿Ok? Entonces dice que la coordenada en A es igual a 0, 8, 0. La coordenada en B es menos 6 y medio, 0 y 2 positivo. Y la coordenada en C es 0, 0, 6. ¿Ok? Entonces vamos a pasarnos para allá. Ok, entonces acá las vemos, ¿verdad? Las coordenadas. Vamos a ver si esto se enfoca un poco mejor, tal vez. No, peor. Bueno, ok. Entonces, necesitamos encontrar el vector de A a B y el vector de A a C. Entonces decimos, bueno, si la distancia de A a C en X, ¿ok? Entonces recuerden, el punto C es un punto de destino, ¿verdad? Entonces sería primero C menos el origen que es A, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente en este caso es 0 menos 0. Entonces la distancia en X es 0, ¿ok? La distancia de AC en Y sería 0 menos 8, ¿verdad? Entonces la distancia de AC en Y es menos 8 porque claramente va para abajo. Y la distancia de AC en Z es 6 menos 0, ¿verdad? Que también en este caso es claro que esa cuerda va hacia el frente 6 unidades. ¿Ok? Luego sacamos el Pitágoras, ¿verdad? Entonces decimos que la distancia total AC, como siempre, es la raíz de DAC en X al cuadrado más DAC en Y al cuadrado más DAC en Z al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tenemos que calcular la distancia total. Y entonces la distancia total es 0 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto va a dar 10. De ahí que la distancia total son 10 pies, ¿verdad? Porque esto venía dado en pies. Entonces ya tenemos la distancia total y tenemos cada una de las componentes en X, en Y y en Z. Hacemos lo mismo para DAB. Entonces en el caso de DABX sería el destino, ¿verdad? Que en este caso es menos 6 y medio. Entonces menos 6 y medio menos el origen, como el origen es A, es 0, ¿verdad? Entonces la distancia de AB en X es menos 6 y medio, ¿verdad? Lo cual tiene sentido porque vamos hacia la izquierda en el dibujo. La distancia de DAB en Y va a ser igual 0, que es el destino, menos 8, que es el origen. Entonces en este caso también vamos hacia abajo, ¿verdad? Entonces por eso nos da menos 8. Y en el caso de DAB en Z va a ser el 2 menos 0. Y entonces en este caso vamos hacia adelante, ¿verdad? Entonces por eso nos da 2. Necesitamos calcular la distancia total de DAB. Y eso va a ser el Pitágoras de DAB en X al cuadrado más DAB en Y al cuadrado más DAB en Z al cuadrado. ¿Sí? Entonces DAB va a ser la raíz de eso. Sería la raíz de menos 6,5 al cuadrado
más menos 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ok? Y eso pues nos va a dar un poco más de 10. Entonces tenemos que la raíz de menos 6,5 al cuadrado, pero primero el paréntesis, más menos 8 al cuadrado, más 2 al cuadrado. ¿Ok? Y entonces nos da 10 y medio. ¿Ok? Entonces ya tenemos las dos distancias. Entonces, ahora lo que dice la nueva fórmula esta que recién vimos, ¿ok? Lo que dice es que, bueno, esta ya ahorita la usamos por detrás, vamos a usar esta primero, que el ángulo o el coseno del ángulo, ¿verdad? En este caso, va a ser poner la fórmula general, ¿verdad? Que es la componente en X de cualquier vector P multiplicado por Ya la... me metí. Sí, perdón. Ah, no, fue un ruido ambiente. Ok, entonces, tenemos que la componente en X de cualquier vector P por la componente en X de cualquier vector Q, más la componente en Y y la componente en Y de los dos vectores multiplicados, más la componente en Z de cada uno de los vectores multiplicados, dividido entre la magnitud total del vector multiplicado por la magnitud total del otro vector. Entonces, eso no importa que sea un vector de fuerza o que sea un vector de distancias, aplica exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, sería el coseno del ángulo, sería la distancia de AB en X por la distancia de AC en X, ¿ok? Más la distancia de AB en Y por la distancia de AC en Y, más la distancia de AB en Z por la distancia de AC en Z, ¿ok? Y todo eso dividido entre la distancia de AB total y la distancia de AC total, ¿ok? Entonces, el coseno del ángulo, la distancia de AB en X, ¿verdad? Entonces decimos, AB en X es menos 6,5. Y se va así con su signo y todo. Menos 6,5 multiplicado por la distancia de AC, que en este caso es 0. Más la distancia de AB, que es menos 8, en Y, por la distancia de AC en Y, que también es menos 8. Cada uno va con su signo. Más la distancia en Z de AB, que es 2, por la distancia de AC en Z, que es 6. Entonces 2 por 6. Ok, ambos positivos. Y todo eso dividido entre la distancia total de AB, que es 10,5, y la distancia total de AC, que es 10. ¿Ok? Uno puede calcular el coseno primero, o se da cuenta que para calcular de una vez el ángulo es pasar el coseno para allá. Entonces, que le dé de una vez el coseno a la menos 1. Entonces, yo lo voy a hacer así. Voy a decir que cita es, ¿verdad? Y entonces digo yo, bueno, es el coseno a la menos 1 de toda esa multiplicación. Entonces, shift coseno, ¿verdad? El coseno a la menos 1 de toda esa multiplicación, que es, bueno, menos 6,5 por 0, más menos 8 por menos 8, más 2 por 6, dividido entre la distancia total de AB, que es 10,5, por la distancia total de AC, que es 10. ¿Verdad? Y le doy aquí el paréntesis, y el resultado es 43,63 grados. ¿Verdad? Entonces, ese sería el ángulo que están formando las dos cuerdas. ¿Ok? Entonces, no importa cómo estén orientadas en el espacio, las dos cuerdas, ¿verdad? Están como así estaban. No importa si esta orientación, no importa cómo sea, siempre el ángulo, este ángulo, en este caso va a ser 43,63. ¿Ok? Entonces, ese es el resultado del ejercicio.
Entonces, de todas maneras, acá también está resuelto. Vean que básicamente lo que decimos es, bueno, AB, rápidamente decimos cuál es el vector, ¿verdad? Este, rápidamente decimos que este es un positivo, ¿verdad? Que aquí hay un pequeño errorcillo acá esto es positivo, esto es más 2, ¿verdad? Porque va hacia el frente. Y en el caso de AC es también más 6. Eso hay que corregirlo, pero bueno, al final vea que total sí se hizo la multiplicación bien y se puso aquí el 2 y el 6, ¿verdad? Entonces aquí nada más es que falta un más y falta un más. Eh, y el ángulo da 43,6. Vean que aquí se calculó primero el coseno y se dejó en decimales y después se calculó el ángulo. Yo de una vez pasé y saqué el coseno inverso, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y eso básicamente es lo que corresponde a este tema. Al final, digamos, de lo que nos hacía falta del capítulo 3. Entonces, vean que ahora, básicamente acá, ya hay un ejercicio para retomar eso. Ahora vean que tenemos esta figura y nos dicen que calculemos el ángulo que se forma entre las cuerdas AB y AC. ¿Ok? Y si usted no contento, digamos, con eso, quisiera practicar más, usted puede decir en cualquier caso, yo digo, bueno, y aquí tengo una cuerda AB y aquí tengo una cuerda AD, voy a calcular el ángulo que está allá, ¿verdad? Entonces, allí también puede encontrar más ejercicios. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.